Nosotros hemos empezado a trabajar desde el 2017, de septiembre de 2017. Entonces, de septiembre a diciembre del año pasado hemos recibido 216 casos. 216 casos que hemos atendido en este centro de emergencia mujer. En el mes de enero hemos atendido 58 casos. Ahora vamos superando los 52 casos. ¿Qué significa? Que en septiembre hemos crecido. No nos conocían, es nuevo, ¿cierto? 40 casos y va un promedio de 60 mensual aproximadamente, ¿no? ¿Qué casos mayormente se ha denunciado? Casos referidos a violencia psicológica y física, es decir, que en un mismo hecho se ha agredido física y psicológicamente, un aproximado de 43%, seguido de casos de violencia psicológica, de 33%, es decir, quienes acuden a nosotros también denuncian casos solamente de violencia psicológica, ¿no? ¿Cómo? Hay un caso de Ayacucho que ha pasado con la señorita Arlet. ¿Qué opinión tiene como usted como abogado? A ver, es importante en primera instancia la denuncia. Recordemos, este caso ha generado un movimiento, ha puesto en agenda el tema de violencia contra la mujer. Generó también de la misma manera expectativas de los operadores de justicia. Estamos hablando de la Fiscalía y el Juzgado. Seguro para los abogados, para quienes ejercemos esta carrera, va a ser motivo de análisis la sentencia, la labor del fiscal. Una reflexión para toda la población en este tema: es sumamente importante que denunciar, y que cuando se denuncia aportemos las pruebas y la labor también del abogado que patrocina a la víctima para que tengamos éxito, una sentencia favorable, ¿no? Justa. Seguro ya las instancias judiciales en este caso puntual se van a pronunciar, apelarán, etcétera, porque nos da la sensación de impunidad, de que no se sancione este tema. Sin embargo, hay todavía la posibilidad de la instancia superior lo evalúe, y nosotros justamente estamos acá para evitar casos de impunidad, ¿no? Aquí mayormente, ¿qué tipos de casos se denuncian? A ver, nosotros trabajamos con 3 grupos. Primero es lo que se conoce como agresiones contra la mujer. Y esto hay que entenderlo de la siguiente manera, es decir, vivimos en un contexto de violencia contra la mujer, sabemos las estadísticas y esa asimetría entre varón y mujer. Por eso la ley, las convenciones internacionales, Belén do Pará, la nueva ley, ya tiene un poco más de 2 años, la ley para prevenir, erradicar y sancionar, protege especialmente a la mujer, como una primera idea. La condición que el agresor sea un varón, que puede ser un contexto de familia, sin ninguna relación, etc. Agresiones contra la mujer. Segundo grupo que atendemos, lo que antes llamábamos violencia familiar, es integrantes del grupo familiar. Puede existir en este caso varones que puedan acudir con nosotros. Si bien es cierto se llama Centro de Emergencia Mujer, pueden venir también los varones. Es decir, el esposo que es víctima de violencia de la esposa, el hijo que es víctima de violencia de sus papás, etc. Un varón también puede acudir. Por cierto, el año pasado un 8%, una cantidad menor, de varones han acudido al Centro de Emergencia Mujer. Y el último grupo o tema que trabajamos es el tema de violencia sexual. Cualquier tipo de violencia sexual, y no interesa el género, porque si bien las estadísticas dicen que las mujeres son quienes más sufren de agresión sexual, también los varones pueden ser víctimas y acudir con nosotros. ¿Cuántas denuncias se ha hecho ya aquí sobre la violencia sexual? A ver, en el año pasado hemos tenido un 1% de casos de violencia sexual, es decir, no es una tasa alta, sin embargo vienen casos de violencia sexual. Es importante recordar algo acá. Nosotros promovemos todo tipo de denuncias, tanto de violencia sexual, psicológica, física y económica. Son 4 tipos de violencia que nuestra ley establece. Es muy conocida los 3 que mencioné, pero la económica todavía no se conoce. Por ejemplo, en ese caso de violencia económica hemos tenido 2%.
¿Qué ocurre? Cuando te privan de tu patrimonio, de tu trabajo, etcétera, es un tema de violencia patrimonial, genera sufrimiento también. O cuando no se asiste con alimentos a los hijos, etcétera, ¿no? Entonces es importante la población a través de su medio invitar a que nos visiten al Centro de Emergencia Mujer en las dudas, en las inquietudes cuando son víctimas de violencia, acudan con nosotros. En caso, digamos, que una violencia de una pareja, ¿cómo es ese proceso de, digamos, que una persona puede ir a la cárcel? Correcto. Hay que entender de que nuestro sistema prevé dos procesos. Uno rápido y tiene que ser inmediato, que es la etapa de protección. Esta etapa de protección, la policía tiene 24 horas para recabar todos los elementos que tenga y remitirlo al juzgado de familia, para que en 72 horas, dice la ley, le dicte medidas de protección. Es decir, en este momento el juez no dice si eres culpable o inocente, sino se preocupa por brindarte protección. Una de ellas, por ejemplo, puede ser, ¿sabe qué? Usted retírese de la casa o aléjese tanto tiempo, o simplemente no agredas nuevamente. Es una autoridad, un juez de familia investido de autoridad ordenando. Hay casos, por ejemplo, es importante esta etapa donde la víctima se preocupa por los hijos, entonces le pueden otorgar provisionalmente algunas medidas cautelares, tenencia, alimentos. Esto es provisional. Luego la otra etapa de investigación y sanción, que es a cargo de la Fiscalía, quien lleva una investigación del caso concreto hasta que se llega a un juzgado para ser sancionado. Entonces son dos procesos, dos momentos que se instauran en un caso de violencia, ¿no? ¿Qué tiempo tiene una persona para poder denunciar? Para nosotros es importante que se denuncie inmediatamente. O sea, si bien es cierto, uno puede denunciar en el máximo de la pena, para poner un ejemplo. De 2 a 3 años, nos dicen, en caso de agresiones contra la mujer, cuando la agresión, el médico legista no dice más de 10 días. Entonces puede denunciar 3 años para que no ha prescrito el delito. Puede venir. Sin embargo, es importante que venga inmediatamente para recabar las pruebas. ¿Tiene una hora de límite? Nosotros trabajamos 24 horas. La particularidad de este Centro de Emergencia Mujer es de que trabajamos 24 horas. Nunca cierra, en otras palabras. Y los sábados, domingos, feriados, hay personales de turnos de sábados, domingos, medianoche, etcétera. Entonces es necesario que puedan acudir. Para eso es este Centro de Emergencia Mujer, ¿no? O sea, una persona, digamos, que le haya denunciado pasando 2 días, no es tan válido. No, es válido, totalmente válido, sino que, por decir, si es una agresión física, para 2 días tal vez las huellas del maltrato van desapareciendo. Por eso es que pedimos que sea inmediato. La policía también inmediatamente remite al médico legista para que sea examinado. Es importante los medios de prueba. Sin embargo, es válido. Como dije, pueden denunciar cuando consideren, se sientan fortalecidos, etcétera. ¿Qué ocurre? Y lo hemos visto, a veces hay el temor de la denuncia por diversos prejuicios. Y nosotros, como Centro de Emergencia Mujer, brindamos 3 servicios. Un servicio de psicología. Naturalmente, cuando hay violencia hay emociones, hay llanto, y tenemos a la psicóloga, al psicólogo, quien le atiende y le hace una contención emocional y una orientación, y le fortalece para que pueda continuar con su denuncia. 2, el servicio social, quien evalúa su situación de riesgo, sus redes familiares que tienen, para ver el riesgo que corre la víctima, de repente hasta un feminicidio. Y 3, el servicio legal, que la víctima también puede tomarlo, ¿no? Que todos estos servicios naturalmente son gratuitos para los usuarios. A veces hay el temor de cuánto me va a costar, etcétera, pero los servicios que brindamos son gratuitos. Hay unos casos que también ha pasado sobre estas mujeres, un caso que también tuve el año pasado, sobre una mujer que ha denunciado en la comisaría de la Plaza de Armas a su enamorado, que era policía. Esta mujer la había denunciado
al día siguiente y los que le habían atendido lo habían dicho que ya pasó la hora, le había dicho el tiempo, que usted seguramente la ha provocado. ¿Usted qué opina sobre ese tipo de policías que lo dicen de esta forma a las mujeres que han sido agredidas? Nosotros manejamos un guía y nos orientamos por un enfoque también de derechos humanos, de equidad de género, etcétera, y en ningún momento se puede recriminar a la víctima. Cada uno tendrá su reflexión, pero la víctima no es responsable de que la agredan. A veces ocurre y ciertamente esto puede significar que la víctima desista, se desanime de la denuncia. Entonces, acá en el Centro de Emergencia de Mujer hay un abogado que tiene que velar por sus derechos, el abogado de servicio, quien esté de turno. Dos, la ley lo establece claramente, nítidamente, acá no hay discusión, que la víctima puede presentar su denuncia en cualquier dependencia policial. Puede ser, por ejemplo, que los hechos ocurran en Huáscar, que por desconocimiento la señora acuda acá por el centro y le recibe, ya lo derivarán para sus investigaciones, ¿no? O sea, tienen que recibirlo, si no estarían cometiendo alguna falta los efectivos de la policía. En este caso concreto, trabajamos justamente a través de un convenio, tanto el Ministerio del Interior de la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer, por eso es un centro de emergencia en comisaría, y estamos albergados acá en un local de la comisaría, que nosotros trabajamos también coordinadamente con ellos, ¿no?